Bueno, buenas tardes, honorables miembros de esta comisión. Saludo también por su intermedio, presidenta, a los asesores, a quienes están por Zoom también y a la Secretaría Técnica. Agradezco la invitación a exponer sobre un punto muy específico y preocupante de este proyecto de ley llamado Sin consentimientos violación. Quiero abordar la derogación del artículo 375, al que aludió brevemente Isabel Yáñez de Abofem, que dice relación con derogar el delito de incesto. Quiero exponer algunos argumentos de por qué el incesto debe seguir siendo considerado delito y por lo tanto por qué no debe derogarse el artículo 375. Si bien este proyecto de ley inició como un proyecto de artículo único que proponía modificar el artículo 361, que tipifica el delito de violación, luego se presentó una indicación sustitutiva total que hacía varias modificaciones al Código Penal y entre ellas precisamente la derogación del 375. Entonces lo que quiero señalar en esta exposición, como quiero estructurarla, es primero explicar qué es el delito de incesto, por qué se propone derogarlo y luego presentar algunos argumentos de por qué no debe ser derogado. Bueno, el artículo 375 del Código Penal dice: el que, conociendo las relaciones que lo ligan, cometiera incesto con un ascendiente o descendiente por consanguinidad o con un hermano consanguíneo, será castigado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio. Lo que castiga este delito es entonces las relaciones sexuales entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre hermanos, habiendo consentimiento de ambas partes. Hay algunas discusiones doctrinales respecto a si alcanza o no otros parentescos, o si acaso alcanza solo aquellos respecto de los cuales el matrimonio civil no está permitido. Y también hay algunas discusiones doctrinales respecto a si tiene que ser una relación sexual completa, con acceso carnal, etcétera, o si puede también considerar otras conductas sexuales de relevancia en los términos de otros delitos sexuales del Código Penal. Pero eso en realidad no parece ser demasiado relevante para poder argumentar si es que tiene que derogarse o no este delito. Más bien, en lo que quiero centrarme es que el delito de incesto hoy es un delito, este proyecto de ley propone derogarlo, y obviamente entonces surge la pregunta de por qué se propone derogar este delito. Ahora, en la fundamentación del proyecto no se dice nada respecto de por qué se debe derogar, porque como sabemos, en un inicio este proyecto de ley solo hablaba del artículo 361, que es el delito de violación. Entonces, obviamente, la fundamentación del proyecto no se refería a por qué derogar el 375, que es algo que se agregó después. Pero en la historia de tramitación de esta ley encontramos una breve exposición, una breve alusión a este punto que hizo la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Imay Ortiz. Ella señaló que el incesto es una relación sexual entre parientes adultos y consentida, por lo que parece que el derecho penal no debiera ser aplicado ahí, pues parece ser más del ámbito moral, en la línea de lo que señalaba hace unos minutos la abogada Isabel Yáñez. Sería un delito sin víctima, sería una cuestión más bien moral. Entonces, según esta lógica, el Estado y la ley existirían, por decirlo de alguna forma, con el solo objetivo de evitar que nos matemos unos a otros, que nos dañemos unos a otros, y llevada esta lógica a los delitos sexuales, solo se justificaría la existencia de un delito sexual en el caso de que se haga algo contra la voluntad de otra persona, y si hay consentimiento, en ningún caso se justificaría ningún tipo de sanción. Entonces, lo que hay detrás de eliminar el 375 es poner al individuo y a su autonomía como el único criterio de lo que debe ser permitido o no, sacando todo otro criterio. O sea, basta que un padre y su hija consientan en tener relaciones sexuales para que el derecho no tenga nada que decir a ese respecto. Y eso obviamente genera cierta controversia, o genera al menos un cierto rechazo de sentido común, digamos. Eh, Sin embargo, y este es el punto que quiero poner sobre la mesa, el Estado y el derecho penal también, no existen con la sola finalidad de que nos dañemos unos a otros, sino que tienen también el deber de orientar la conducta humana hacia el bien común. Y por eso también muchas veces se dice que las leyes tienen un fin pedagógico. La autoridad, a través de la ley, en este caso el Congreso a través de la ley, nos pueden decir algo, les pueden orientar al pueblo respecto a lo que es bueno, a lo que es malo. Y la eliminación del delito de incesto parece ir en el sentido contrario, en el sentido de decirnos, mira, no hay nada de bueno ni de malo, no hay nada de desordenado ni de desordenado, no hay nada de conveniente ni inconveniente en que un padre tenga relaciones sexuales con su hija, un abuelo con su nieta o los hermanos entre sí. Y eso nos parece bastante preocupante.
Por lo demás, respecto al ámbito moral, la palabra moral tiene muy mala prensa hoy en día, sobre todo en el ámbito político, pero en realidad la moral dice relación con determinar lo que es bueno y lo que es malo, y el derecho sí tiene mucho que decir a ese respecto, y de hecho lo dice. Por ejemplo, cuando sanciona o incentiva una conducta, lo hace muchas veces bajo ese entendimiento, que algo es bueno o es malo. En el caso, por ejemplo, del auxilio al suicidio, que puede ser consentido por la persona que se va a suicidar, y de todas maneras el derecho penal lo sanciona. Y cuando hablamos entonces de que una conducta es buena o es mala, ahí estamos hablando precisamente de moral, aunque esas palabras obviamente, como dije, generan distancia en la discusión pública. Y aquí cabría hacerse una pregunta, que es si acaso entonces yo estoy sosteniendo que todas las conductas buenas deben ser promovidas por el Estado y todas las conductas malas deben ser sancionadas. Y por supuesto que no. Sería absurdo, por ejemplo, sostener que yo sostuviera que hay que sancionar, no sé, hablar mal de otra persona o ser envidioso. No, son solamente aquellas conductas más graves, como ya especificaré más adelante. Y sobre todo el derecho penal tiene que ser muy cauteloso en este sentido porque, como sabemos, es una rama del derecho que actúa ultima ratio, o sea, es la última de las opciones posibles dentro de las opciones de intervención que tiene el Estado. Entonces, ¿cuáles son aquellas conductas en que sí debe intervenir el derecho penal? Son aquellas que, y esto ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina, son aquellas conductas en que se atenta o se lesiona gravemente un bien jurídico. Dicho en palabras del profesor Cuello Calón, más específicamente dice que lesionan gravemente bienes jurídicos individuales o colectivos y ponen en peligro la vida social. Entonces, por ejemplo, en el caso del delito de homicidio, el bien jurídico protegido es la vida. En el caso del delito de robo o de hurto, el bien jurídico protegido sería la propiedad. Y en el caso del delito de incesto, al igual que en otros delitos, se discute cuál es el bien jurídico protegido. Algunos han dicho que es el orden biológico sexual, otros han dicho que es el orden de las familias. Se han dicho también otros, pero me voy a referir brevemente a esos dos. En el caso del bien biológico sexual, lo que se dice es que sería muy peligroso, por decirlo de alguna forma, ya que las relaciones sexuales entre parientes cercanos pueden dar fruto, pueden tener como resultado un embarazo y por lo tanto malformaciones biológicas. En realidad, ese argumento no parece muy convincente porque permitiría solo sancionar aquellas relaciones sexuales entre parientes que pueden tener como resultado un embarazo. No se podría sancionar, por ejemplo, una relación homosexual entre hermanos porque eso no puede tener como resultado un embarazo, o tampoco entre un padre y su hija adoptiva, porque ahí no tenemos el riesgo de la malformación biológica. Tampoco se podrían sancionar, por ejemplo, conductas sexuales que no sean una relación sexual completa con acceso carnal, porque de ahí tampoco puede salir un embarazo. Bueno, y además, en todo caso, el problema del incesto no es solo que eventualmente haya una consecuencia biológica, que es un embarazo digamos, que tenga como resultado que nazca una persona con estos problemas congénitos. El problema es el hecho mismo de que haya una relación sexual entre parientes. Por eso el bien jurídico protegido parece ser más bien el orden de la familia. Como sabemos, la familia es una institución reconocida y protegida por todo el ordenamiento jurídico, partiendo por el mismo artículo 1 de la Constitución, que la reconoce como núcleo fundamental de la sociedad. Entonces parece lógico que el derecho penal esté en armonía con el resto de las ramas del derecho, con la Constitución, con el derecho civil, y que vele por su bien. Y por otro lado es evidente que las relaciones incestuosas atentan contra ese bien, atentan contra los derechos y deberes de cada miembro de la familia, y al atentar contra el bien de la familia, atentan obviamente contra el bien común, que es su núcleo, contra el bien común, porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Bueno, para ir terminando, cada persona tiene un rol en la familia. Y así, por ejemplo, los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, los hermanos se deben respeto entre sí, los hijos deben respeto a los padres, etcétera. Y el incesto se desvía de todo eso, produciendo una especie de desfiguración de las relaciones familiares. Y en el caso de los padres creo yo, el ejemplo más gráfico, porque hay una relación asimétrica entre ambos y el incesto se pone en la lógica de la relación simétrica que implica una relación sexual amorosa, dando con este desorden dentro de la familia y por lo tanto dentro de la sociedad. En conclusión, el consentimiento no es la fuente y medida de todo lo que debe ser permitido y por lo tanto despenalizado. La lógica tras la despenalización del incesto es la de permitir todas aquellas conductas, en este caso sexuales, que no dañen a terceros. Y bajo esa misma lógica debieran permitirse
como el ejemplo que dije antes, el auxilio al suicidio. Debiera permitirse, por ejemplo, la venta de órganos, que por lo demás defendió hace poco Javier Milei en Argentina, que no me cabe duda que estaría a favor de la despenalización del incesto. Lo cierto es que hay algunas conductas que, aunque sean consentidas, yo no estoy de acuerdo en general ni en específico tampoco en este tema. Lo cierto es que hay algunas conductas que, aunque sean consentidas por todos quienes intervengan, tienen que ser sancionadas por el ordenamiento jurídico, incluso por el derecho penal. Y dentro de estas conductas, creo, se encuentra el incesto, que atenta de forma especialmente grave contra el orden de la familia y, por lo tanto, contra el bien común. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, la última exposición me deja algunas dudas, digamos, y si es tan explícito que nosotros estamos eliminando, digamos, en ese artículo y que como que quisiéramos o permitiéramos el incesto, me parece que eso es así como, me sonó extraño, digamos. Además, no sé si lo entendí bien, pero además siempre habló de la familia, y yo creo que no somos la familia, es un núcleo fundamental, pero son las familias, o sea, no hay una definición justamente porque pueden ser muy diversas. Y yo creo que eso siempre tenemos que tenerlo en el horizonte. Pero en resumidas cuentas, Presidenta, yo creo que esto hay que darle bastantes vueltas porque no es un tema fácil. Y lo otro respecto al incesto, también me gustaría que se aclarara si efectivamente el incesto tiene que ver con la idea matriz del proyecto, porque yo creo que ahí hay un elemento fundamental en la discusión, más que entrar al fondo de si estoy de acuerdo o no que esté en la legislación. Creo que también nosotros al minuto de legislar tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que se está planteando, y si alguien quiere derogar un artículo puede hacerlo vía otro proyecto, pero desde mi punto de vista no tendría que ver con la idea matriz del proyecto. Entonces creo que también sería bueno que lo pudiésemos aclarar. Y lo segundo, en relación a la indicación que aquí señalaba la última expositora que incorpora el proyecto, que es justamente la derogación del 375, que es el delito de incesto. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Porque efectivamente hay una discusión bien de fondo, digamos. Si es que efectivamente una relación consentida entre un plano familiar, llámase el alcance primario, madre, hija, etcétera, genera los antecedentes o los presupuestos para entender que es punible. ¿Ah? Entendemos, ¿cierto?, la discusión que tiene que ver con la relación, ¿cierto?, el plano de la familia, el orden social, etcétera. Que hoy día, dicho sea de paso, los límites son bastante distintos, por eso genera esta discusión. Lo que entendíamos antes por familia, hoy día estrictamente no es lo que... Y es más, cuando uno le toca estudiar el derecho civil en los primeros años, la definición de familia es como la que uno tiene 20 acepciones, digamos, y que no está clara. Entonces, en ese contexto, preguntarle a todos, o a la que nos pudiera responder, si eso está incorporado efectivamente como una indicación del Ejecutivo, como una indicación, parece que es una parlamentaria. ¿Qué opinión les merece a ustedes y cómo tratarlo, digamos? Porque efectivamente, vaya la opinión que cada uno tiene a priori, hay una discusión que es de fondo que es súper importante desmenuzarla. Eso. Muy brevemente, respecto a lo que dijo la senadora Allende, de si era tan así esto que se eliminaba el delito de incesto, una respuesta muy escueta: sí, se propone derogar el delito 37, o sea, el artículo 375. Y respecto a por qué se desvía un poco del tema, pero ya que ella lo mencionó, ¿por qué digo la familia y no las familias? En consonancia con el ordenamiento jurídico, que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es cierto que el ordenamiento jurídico no define el concepto de familia, pero sí menciona quiénes serían miembros de esta familia, por ejemplo, en el artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Y también, por lo demás, una cuestión gramatical. No es necesario decir las familias para entender que hay más de una posibilidad de estructura para una familia. Tal como decimos, por ejemplo, qué sé yo, Ministerio del Deporte, no por eso estamos diciendo que no hay tipos de deporte. Tal como decimos hay derecho al trabajo, no por eso estamos entendiendo que es solo un tipo de trabajo, comisión de la mujer y no de las mujeres necesariamente, etcétera. Creo que no es necesario decir las familias para comprender, y no es necesariamente un concepto que excluya al decir la familia. Y respecto a lo que decía la profesora Horvitz,
Es cierto, yo no digo que el delito de incesto se tenga que derogar solo por un motivo simbólico. El delito de incesto no ha caído totalmente en desuso. Nosotros acabamos de pedir las cifras a Gendarmería de Chile. No nos han llegado todavía, pero hasta el año 2012 sí era un delito por el que se abrían procesos penales y sí había condenas al respecto. Y por lo demás, ella dijo, ¿acaso debiéramos reponer el delito de adulterio? Bueno, en realidad cuando se despenaliza el adulterio sigue teniendo al menos una sanción civil. El adulterio es causal de divorcio por culpa. Claro, de divorcio por culpa. En el caso del delito de incesto, si lo despenalizáramos, nos quedaríamos sin sanción jurídica alguna. Eso, muchas gracias.